y es de la siguiente manera. Vamos a ver algo que se llama en Word los Smart Art. Lo vamos a ver ingresando a Word. En la parte superior vamos a encontrar la opción de insertar, ¿verdad? Y acá vamos a encontrar los Smart Art. ¿Qué son los Smart Art? Los Smart Art son nada más que mapas conceptuales o mapas que nosotros vamos a ir creando referente a una jerarquía o referente a un ciclo o referente ya sea algo que nosotros queremos mapear, queremos hacer como un mapa de esa estructura o de esa organización. Antes nos pedían mapas conceptuales y nos tocaba hacerlo a regla cuando trabajábamos en mano, y cuando ya empezamos a trabajar en computadora, pues los empezábamos a hacer con formas, con estas de acá. Por ejemplo, veníamos nosotros, colocábamos un cuadro, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cómo poder crear los Smart Art, que son nada más mapas conceptuales. Antes, para poder crear un mapa conceptual, colocábamos un cuadro o un rectángulo y íbamos haciendo esto. Íbamos colocando rectángulos, figuras geométricas y de esta forma. Pero eso llevaba mucho tiempo y se complicaba mucho al momento de estar trabajando con ellos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo crear los Smart Art, pero de una forma más rápida. Y para eso se hace de la siguiente manera. Me voy a ir a la opción de insertar, luego me voy a ir a la opción de agregar un Smart Art, y aquí me va a aparecer toda la categoría de los Smart Art, acá, y acá toda la vista previa de las mismas. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera o me pidieron a mí, mire, debe de crear un Smart Art de toda de la jerarquía de la empresa. ¿Cómo se debe de hacer eso o cómo se hace? Pues básicamente cuando hablan de una jerarquía significa que debe de posicionar el jefe, más que todo, porque es el que manda, el subjefe y así sucesivamente. Entonces para eso, aquí los Smart nos dan una jerarquía o nos dan más o menos una categoría, y en ellas va la categoría de jerarquía. Voy a seleccionar acá. Aquí pueden elegir el que ustedes les estén solicitando o el que ustedes gusten. Yo elegí este y voy a elegir este, el organigrama número 1. Y acá me aparece una breve descripción de cómo lo puedo utilizar, y acá me aparece una vista previa. Le doy clic en aceptar y ya tengo mi Smart Art en mi hoja de Word. Entonces ahora solo le tendría que cambiar el texto, cómo es que voy a trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer una jerarquía del gobierno. Si yo fuera a colocar en primer lugar, sería el presidente, ¿sí? En segundo lugar, sería el vicepresidente. En tercer lugar, lo vamos a trabajar así, sería el Ministerio de Educación, por ejemplo. Acá sería otro ministerio, Ministerio de Finanzas, y acá sería otro ministerio, que sería el Ministerio de Física, por ejemplo. Entonces yo ahí ya tengo un Smart Art, un, un cuadro o un mapa conceptual. Si yo quisiera agregar más de estos cuadritos acá, ¿cómo lo haría? Pues daría clic derecho y me iría a la forma, a la opción que nos aparece acá. Ustedes se pueden dar cuenta acá, clic derecho y a la opción donde dice agregar forma, y me van a aparecer estas 5 opciones. Va a depender el Smart Art que ustedes eligieron para poder ir agregando esas opciones. Por ejemplo, una de las primeras opciones es agregar forma detrás. Si le doy clic, lo agrega acá, miren, a la par. O sea, detrás es a la par. O detrás es el lado derecho cuando ustedes están viendo la compu.
Si yo le doy agregar forma, pero le doy delante, lo agrega del otro lado, ¿sí? Si yo vengo y le doy clic derecho, agregar forma superior, lo agrega arriba. Otra vez para agregar un cuadrito, clic derecho, agregar forma y se elige el estilo de forma que ustedes quieran o que ustedes gusten. ¿Sí? Clic derecho, agregar forma y se elige. Si yo le digo agregar forma debajo, pues lo agrega abajo, como bien lo dice. Y si yo le digo agregar forma asistente, lo va a agregar a un lado, pero del lado izquierdo. Entonces, así es como se empiezan a agregar, si es necesario utilizar más cuadros. Yo voy a agregar un par, le voy a decir agregar a un lado o enfrente, agregar enfrente, agregar enfrente. Entonces, si se pueden dar cuenta, todo el mapa conceptual se va acoplando al cuadrado que tenemos en nuestra hoja. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto con muchos más cuadros, ¿qué debo de hacer? Porque ustedes me pueden decir, profe, ya no se mira mi texto, ¿verdad? ¿Verdad? El que tengo acá al fondo. Entonces, lo que pueden hacer es hacer esto. Pueden venir y si pueden notar, la hoja está vertical. Entonces, podemos pasar la hoja horizontal para tener un mejor espacio. ¿Y cómo se hace eso? Yéndose a diseño de página, orientación, y acá en orientación, ya ustedes eligen horizontal para poder ver la hoja de otra forma. Doy clic acá y a mi hoja cambió. Y como cambió mi hoja, yo puedo hacer mi cuadro más grande, miren, de esta forma. ¿Sí? Entonces, ya ustedes tendrían un Smart Art mucho más grande y que se empiece a visualizar, ¿verdad? Ahora, si yo les digo que esto se dirige hacia abajo con más posiciones, por ejemplo, porque este ministerio tiene un encargado, el encargado tiene un subgerente y así se pueden ir, ¿verdad? O sea, ustedes pueden crear ahí su organigrama de institución. Entonces lo puedo hacer de la siguiente forma. Clic derecho, agregar forma y le doy debajo. Y ya de esta manera ya puedo empezar a crear más formas debajo de la misma, ¿verdad? Entonces, puedo irme acá también, clic derecho, agregar forma, debajo, puedo ir haciendo esto, agregando más, ¿verdad? ¿Cómo agregué más? Solo control C y control V, ¿verdad? Y de una vez me las copia. Ahora, si yo quisiera agregar una aquí a un lado, clic derecho, agregar forma, detrás, ¿sí? Lo agrega también. Mire, superior, lo agrega arriba, como ustedes quieran. Aquí le dije superior, de este viene y dependen todas estas de acá. Y acá también podría agregar otra forma. Entonces, así es como ustedes pueden trabajar para agregar formas. Solo clic derecho y agregar forma. Clic derecho, agregar forma, ¿sí? Clic derecho, agregar forma y ustedes eligen la forma que ustedes quieran. Miren cómo voy creando este Smart Art de esta forma. Si ustedes quisieran ahora bien venir y borrar uno de estos porque no les interesa, imagínense ustedes que de aquí quieren borrar 3, solo seleccionan el cuadro o la forma y presionan la tecla con la que se borran las letras, ¿verdad? Entonces ya las borran, miren, 1, 2, 3 y ya las borran, así de sencillo. Y ya tienen su Smart Art. ¿Ok? Por ejemplo, si ahora ustedes quisieran crear otro Smart Art, bueno, pues se posicionan en la hoja, ¿verdad? En la hoja y van a hacer esto. Ahora voy a crear un Smart Art desde cero para los que acaban de ingresar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se van a ir a la opción donde dice insertar, luego a la opción de Smart Art, eligen la categoría que ustedes gusten. Yo voy a elegir esta, la de ciclo, y eligen el Smart Art que más les guste. Yo voy a elegir este, el básico, y le dan a aceptar.
y ya tienen ahí su Smart Art. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes le dan clic en donde dice texto y pueden poner invierno. Pueden poner, por ejemplo, verano. Lo que ustedes vayan a usar va. Aquí lluvia. Por ejemplo, aquí sol. Y aquí, por ejemplo, primavera. Y si me hace falta otro, pues doy clic derecho, agregar forma. Y miren acá, solo me aparecen dos opciones. Adelante y detrás. Si le digo detrás, lo agrega acá. Y si le digo agregar forma adelante, lo agrega del otro lado. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes pueden trabajar para agregar sus hermanos. ¿Sí? Entonces yo acá lo que hice fue control C, copiar, y control V, control V, control V, entonces pega más, ¿verdad? Y ustedes pueden seguir trabajando de esta forma, un ciclo. Porque, por ejemplo, llueve, hay verano, hay primavera y vuelve a llover. Entonces sería un ciclo repetitivo, ¿verdad? Ustedes lo pueden usar de esa forma. Algo más que podríamos agregar acá es otro. Por ejemplo, si quiero agregar otro Smart Art, me voy a la opción insertar, luego clic en Smart Art y luego elijo la categoría. Yo voy a elegir pirámide, selecciono una y le doy clic en aceptar. Y miren, ya tenemos acá. Por ejemplo, yo voy a poner acá equipo 1, acá equipo 2. Acá voy a poner equipo 3 y ya tengo mi pirámide de esta forma. Si yo quisiera agregar más estructuras de estas, doy clic derecho, agregar forma y le digo debajo. Entonces ya lo agrego a un lado, si se pudieron dar cuenta ahorita que lo agregué. Entonces la mejor opción es agregar detrás. Entonces se agrega más, miren. Otra, clic derecho, agregar forma, detrás. Y ya empiezo a agregar más y más y más opciones. ¿Se recuerdan aquellas pirámides alimenticias que íbamos a comprar antes? Pueden hacerla conforme a esto, ¿verdad? Ponen un dato, ponen otro dato, otro dato, otro dato, y ya se convierte en una pirámide alimenticia. Si ustedes quisieran cambiarle de color o tipo de letra a los datos que están ahí, lo pueden hacer. ¿Cómo? Bueno, pues se posicionan en el texto, lo seleccionan, solo clic, ¿verdad? Y lo seleccionan y se van a la opción de acá y le cambian de color. Le cambio de color y ya cambio de color. Le cambio de tamaño y ya se la hago más grande. Eso sí, cuando ustedes hagan un texto más grande, recuerden que se va a ir acoplando al cuadro o al Smart Art que ustedes tengan. Y así le pueden dar diseño a sus textos. Seleccionan el texto, le cambian de color y le pueden subir el tamaño. Así se lo pueden subir individualmente. Pero cuando yo vengo y escribo algo, voy a escribir algo por acá, miren, el texto se va a ir acoplando, ¿ok? Se va a ir acoplando al contenido de mi rectángulo o de mi círculo. Y eso sucede en todo. Porque si yo trabajo en el otro que tenía, que era de jerarquía, me va a aparecer lo mismo. Porque si yo vengo acá y empiezo a escribir, por ejemplo, y escribir todo mi rectángulo, se va acoplando a mi texto, miren, de esta forma. Si en dado caso, como ahorita ya no se acopló, entonces ahí lo que tengo que hacer yo es reducir mi texto, ¿verdad? Para que se pueda acoplar de esta manera. Pero automáticamente y la mayoría de veces se va a ir acoplando. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiarle de color o de tipo de forma a los Smart Art, lo puedo hacer y lo hago de la siguiente manera. Doy clic nuevamente, clic derecho y le doy clic acá en cambiar forma y elijo la otra forma que yo quisiera. Selecciono y ya la cambié. ¿Ok? Otra vez. Clic derecho, cambiar forma, selecciono la forma que quiero y ya la cambió. Miren, y de esta manera pueden tener un Smart Art de diferentes formas. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran cambiarle color a todo el Smart Art, dan clic, ¿verdad?
al cuadrado o aquí en la línea, ¿verdad? En la línea del Smart Art, porque cuando lo insertan, se inserta un cuadrado como este. Y acá arriba, miren, les aparecen las opciones. Más que todo el formato, cómo ustedes lo pueden hacer. Pueden cambiarle de color, ¿sí? Como le pueden cambiar de estilo. Le pueden cambiar también de diseño, si quieren otro, ¿verdad? Y de una vez se acopla al contenido que ustedes tenían de esta forma. Y así es como pueden trabajar con los Smart Art. Este también le podemos cambiar su color. Damos doble clic en el cuadrado. Le cambiamos el color. Le cambiamos el diseño. Y ya lo tenemos de esta forma. Y también al otro le podemos cambiar lo mismo. Le cambiamos de color. Le cambiamos de diseño. Miren. Lo podemos cambiar de diseño. Le cambiamos de efecto o de transición. Y ya tenemos un Smart Art de esta manera. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les quería explicar el día de hoy, cómo trabajar con los Smart Art. No sé si tienen alguna duda. Si no, gracias a los que se conectaron, ahí estamos siempre para poderles apoyar en lo que pueda. ¿Qué manda?